estado? Les damos la bienvenida nuevamente con los mejores deseos para ustedes y sus familias allá en casa. Debido a la contingencia por la que estamos atravesando, la Secretaría de Educación Pública ofrece la estrategia educativa Aprende en Casa, con la que se han abierto otras formas de estudio y de comunicación con ustedes, los y las estudiantes. Nos da mucho gusto encontrarnos en esta sesión de Historia Tercer Grado para hablar sobre una de las problemáticas más importantes que existen en México, la económica. ¿Qué opinas sobre eso? Que son varias las causas por las que México enfrenta problemas económicos. Para entenderlas tenemos que identificar la situación de México en la década de los 80, porque en esa época se estableció un sistema económico llamado neoliberal. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo surgió? ¿Te parece si vemos este video para darnos una idea de qué es el neoliberalismo y cuáles fueron las razones por las que este nuevo modelo se instauró en nuestro país? El neoliberalismo, el así llamado neoliberalismo, es un fenómeno mundial. No es una cuestión mexicana. Tampoco creo que sea una opción. Haya sido una decisión, ahora vamos a ser neoliberales como antes no lo éramos. En los últimos 30 años, México dejó de crecer a las tasas de las más altas del mundo y empezó a declinar su tasa de crecimiento. Eso es muy importante porque permitió que se consolidara un proceso anterior que tenía que ver con la urbanización. En los últimos 30 años, México se hizo definitivamente un país predominantemente urbano. En esa transformación de una sociedad rural a una urbana, destaca otro fenómeno demográfico muy importante. Se trata de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No podemos entender al México contemporáneo si no consideramos con toda claridad esa incorporación tremenda de las mujeres al mercado de trabajo. El segundo proceso, después de la cuestión demográfica, se refiere a un quiebre del modelo de desarrollo económico. En los últimos 30 años, México vivió una transformación económica tremenda. Quedó atrás un periodo muy importante conocido, mejor dicho, como el milagro mexicano. Ese milagro mexicano significó altísimas tasas de crecimiento económico, de empleo, de mejoramiento de las condiciones de vida, de 1935 a 1982. De 1982 para acá tenemos otra manera de organizar la economía que ha significado un crecimiento mucho más bajo y problemas muy severos en cuanto a la distribución del ingreso. A partir de los años 70, las crisis económicas del país fueron recurrentes. Esto fue repercutiendo cada vez más en los ingresos y forma de vida de las clases bajas y medias. Con la crisis económica de 1982, el escenario quedó abierto para la implementación de un nuevo modelo económico, el neoliberal. Hasta antes de ese año, la política económica del gobierno se había basado en el mercado interno y en el proteccionismo de la industria nacional. Entre 1970 y 1982, el Estado mexicano controlaba la economía y los recursos del país. Pero luego de la crisis de 1982 y ante la falta de recursos, el gobierno dio un giro al modelo económico. Las empresas que hasta entonces pertenecían al Estado se privatizaron. Asimismo, empresas extranjeras comenzaron a participar en diversas actividades económicas y algunos sectores de la economía, hasta entonces cerrado a otros países, se abrió. Fue así como México adoptó el modelo económico neoliberal. Para entenderlo mejor, habría que considerar que en 1973 llega a su fin lo que algunos historiadores han llamado la edad de oro del capitalismo, que empieza después de la Segunda Guerra y termina en 1973. En ese año
surge el conflicto petrolero. Los precios del petróleo a nivel mundial aumentan muchísimo, pero en general lo que produjo eso fue un decrecimiento de la tasa de desarrollo económico. En el mundo, no nada más en México. ¿Cómo se enfrentó esa situación en México? Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, entre 1970 y 1982, el intento fue que el gobierno, mediante la expansión del gasto público, es decir, gastar más de parte del gobierno, se podría enfrentar esa crisis. De ahí que se endeudara muchísimo el país. Si uno piensa que en 1966 la deuda externa de México no llegaba a los 2,000 millones de dólares, no puede uno más que sorprenderse de que en 1982 esa deuda ya estuviera cerca de los 59,000 millones de dólares. Fue la apuesta por el crecimiento económico. Nunca los mexicanos, mayor número de mexicanos vivió mejor que en esos años, ¿sí? En términos de salarios reales, en términos de empleo y en términos de posibilidades de educación. Pero el costo fue tremendo. El costo fue una deuda externa que ya para 1982 fue impagable. Ya no se pudo pagar. Y después de eso vino lo que se menciona como, lo que se conoce como el neoliberalismo. El balance en términos de la riqueza mexicana no es nada halagüeño con el neoliberalismo. La concentración del ingreso ha aumentado. México es un país mucho más desigual que en 1982. Las esperanzas de empleo también son mucho menores que en 1982 y en suma tenemos un crecimiento económico mucho menor, de alrededor de 1 o 2%, que no se compara con el 6 o 7% que teníamos en aquella época. Entonces, la crisis de 1982 fue una de las razones por las que México adoptó ese nuevo modelo económico. Sí, porque en el país estaban ocurriendo cambios en materia económica. Vino la crisis, aumentó la deuda externa y la población perdió poder adquisitivo por la alta inflación. ¿Cómo creen que se fue implementando el modelo neoliberal en nuestro país? ¿Saben qué países ya lo habían establecido? ¿Quiénes lograron instaurarlo en México? ¿En qué áreas impactó? Veamos el siguiente video que nos aportará más información. A mediados de la década de 1970, el modelo económico hasta entonces predominante, el keynesianismo, que planteaba la necesidad del Estado de intervenir en la economía en tiempos de crisis, demostró ser obsoleto luego de la crisis mundial de 1973. Fue entonces cuando las teorías económicas neoliberales, que habían surgido como crítica al modelo keynesiano, comenzaron a ser aceptadas y, a principios de la década de 1980, comenzaron a ser implementadas en los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña. Ya en Latinoamérica había la experiencia de Chile que, a finales de la década de 1970, implementó las teorías neoliberales con cierto éxito. A mediados de la década de 1980, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ejercieron presión para que los países en vías de desarrollo, incluyendo México, adoptaran medidas neoliberales como condición para prestarles dinero. De este modo, nuestro país transitó hacia el modelo neoliberal durante la segunda mitad de la década de los 80s. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo. Se trata, en términos muy amplios, de reducir el papel que tiene el Estado en la economía y de darle más importancia a los actores económicos privados. Ello llevó en su momento en México, en los años 80, a que se privatizaran las grandes empresas públicas, Teléfonos de México, por ejemplo. Luego, durante el sexenio de Salinas, se privatiza, lo mismo los bancos. También
es importantísimo este término para explicar una política que busca reducir el déficit en el presupuesto, lo cual es importante porque el gobierno tiene menos recursos que gastar. En suma, se habla de políticas que estuvieron de moda y que impactaron y transformaron el mundo, y México incluido, en los años 80 y 90, y que consistió en esta reducción en el tamaño del Estado. Como parte de las políticas de ajuste estructural, uno de los objetivos es reducir al mínimo la inflación para que se mantengan unas tasas de cambio adecuadas y para que pueda haber comercio internacional, porque otro de los principios de la revolución neoliberal fue acabar con unas fronteras que había para evitar que la competencia internacional. En el momento en el que viene esta revolución, se bajan las tarifas, los impuestos que se cobran a los bienes, al maíz, por ejemplo, al frijol, que ahora entran libremente al mercado mexicano, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. Pero las consecuencias fueron tan terribles para un buen número de países que, a raíz de la crisis que se desata en el mundo en septiembre del 2008, octubre, entonces empiezan ya a cambiar y a darse cuenta que la economía debe estar regulada por el Estado, por el gobierno. Dicho esto, el neoliberalismo está siendo revisado y está siendo transformado porque se acepta ahora que el Estado sí tiene un papel que jugar en la conducción de la economía. Gran parte de la teoría económica neoliberal fue desarrollada por el economista norteamericano Milton Friedman. A mediados de la década de 1970, Friedman era uno de los economistas más importantes y respetados del mundo y fue en la Universidad de Chicago donde difundió sus ideas neoliberales. Friedman tuvo una gran influencia no solo en los Estados Unidos de América y demás países del primer mundo, sino también en Latinoamérica, debido a que muchos economistas latinoamericanos fueron a estudiar con Friedman a la Universidad de Chicago. A los alumnos de Friedman que luego regresaron a sus países se les llamó Chicago Boys. En México, desde 1979, uno de los Chicago Boys mexicanos invitó a uno de los socios de Friedman a asesorar la reforma fiscal. Además de esto, el neoliberalismo fue adoptado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y fueron estos quienes lo impusieron a los países que requerían de ayuda financiera, como fue el caso de México. De este modo, al igual que en el resto del bloque occidental, el neoliberalismo fue penetrando en las esferas de la política y la economía mexicana. ¿Te fijaste en qué cambió la visión sobre la participación del Estado en la economía? Sí, en el keynesianismo se busca un Estado que impulse el empleo y participe activamente en la economía, pero en el neoliberalismo el Estado solo debe garantizar a la iniciativa privada las condiciones necesarias para que ella invierta y se generen empleos. Exactamente. Y México, al igual que otras naciones, se vio presionado a ingresar a este modelo por los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se tuvieron que hacer cambios en materia política y económica. Hay que identificar también los aspectos positivos de este modelo, como la apertura a otros mercados y el intercambio comercial entre naciones. ¡Claro! Y si quieren conocer más sobre los efectos que tuvo en México el nuevo modelo económico, veamos el siguiente video. ¿Qué consecuencias creen que ha traído a nuestro país el neoliberalismo? Tiene que ver con varios factores. Primero, con el colapso, la decadencia del modelo económico creado por la Revolución Mexicana. Simplemente empezó a dejar de funcionar por la ineficiencia y la corrupción de un buen número de gobernantes que provocaron pues que, por ejemplo, las empresas públicas no fueran ni eficientes ni generaran superávits o ganancias y por tanto pues allí empezó a dejar de funcionar. Después hay un relevo en la clase política en los años 80, pierden
los políticos tradicionales en los 80s, el poder, y llegan personajes como Miguel de la Madrid I, presidente de 1982 a 1988, y luego, y sobre todo, Carlos Salinas de Gortari, que entre 1988 y 1994 hace una revolución en la economía mexicana. Privatiza empresas, abre el país al comercio exterior, firma un tratado de libre comercio con América del Norte. Es decir, es un personaje todavía muy polémico, porque algunas de esas reformas, como la privatización, se ven acompañadas de una corrupción monumental, porque es una etapa en la cual crece el número de multimillonarios de una manera espectacular, porque los bienes públicos pasan a propiedad privada en ocasiones con procedimientos poco claros, y existe la sospecha, digo sospecha porque nunca se hizo una investigación, de que hubo casos de corrupción muy serios, muy graves, y por tanto, sin desconocer el peso que tuvieron figuras como Carlos Salinas de Gortari en este proceso, pues dado que los resultados no fueron todo lo bueno que se esperaban, tampoco todo lo malo, pero no fueron todo lo bueno que se esperaban, pues el neoliberalismo es visto en un buen número de sectores con suspicacias, con recelos justificados por el costo pagado por la mayoría de los mexicanos y por estos fenómenos de corrupción a los que me refería. Según estadísticas oficiales, hasta antes de la crisis económica de 1982, la distribución del ingreso en la población mexicana había mejorado y por consiguiente disminuido la pobreza. Pero después de la crisis y con la implantación del nuevo modelo económico, la desigualdad en la distribución del ingreso se volvió a incrementar. Según estadísticas de las Naciones Unidas, en 1984, el 11% de los hogares en México vivían en situación de pobreza extrema y para 1994, esta cifra había crecido a 16%. Luego de algunos periodos de crisis, la economía del país se recuperó, pero la desigualdad siguió creciendo y con ello la pobreza. El hecho de que México se abriera al mundo es positivo, porque éramos un país, en el que yo crecí, éramos un país extraordinariamente cerrado, lleno de prejuicios y de mitos y estereotipos sobre los extranjeros, a quienes atribuíamos siempre intenciones negras y propósitos turbios. Y sin negar que hay algunos extranjeros, por supuesto, que tienen esos propósitos. No es el caso con todos. Y el mundo tiene mucho que ofrecer, y en el siglo XXI es ridículo que un país esté encerrado en sí mismo. Es una etapa en la historia de la humanidad en la cual nos hemos abierto, no solo México, sino toda la humanidad, y fluyen y vienen y van ideas, tecnologías. Algunas de las ideas que se fortalecieron durante esta apertura al exterior, hecha por razones económicas, fue, por ejemplo, esta idea tan maravillosa de que todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido, tenemos derechos que deben ser respetados. Uno de los aspectos que quisiera que entendieran es que, independientemente de lo que ustedes quieran, van a tener que competir de manera directa o indirecta con el exterior. Es decir, si ustedes producen cualquier bien, recuerden siempre que va a haber bienes hechos en China, en Estados Unidos o en Tailandia o en donde ustedes quieran, y que van a venir a competir y por tanto van a afectarles su vida. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar frente a esa realidad? Bueno, para algunos, pues hay que expulsar a los extranjeros, que hay que encerrarse en sí mismos, pero desafortunadamente eso ya no es posible, porque México ha firmado tratados internacionales y porque la economía ya está interrelacionada y porque 20 millones de estadounidenses de origen mexicano viven en Estados Unidos y por tanto
van a seguir yendo y viniendo o van a seguir desde allá enviando dólares y enviando ideas e influyendo en las comunidades. Creo que lo que debe quedar más claro es la necesidad de que se preparen ustedes lo mejor posible para salir a competir. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo. El neoliberalismo es la política económica implementada en México a partir de la crisis de 1982. Sus principales características son: limitación de la participación del Estado en la economía, reducción del gasto público, apertura comercial y tratados comerciales, privatización de empresas paraestatales y control inflacionario. Algunas de las principales consecuencias de la implementación del modelo neoliberal en México son vulnerabilidad financiera, escasa generación de empleo, bajo crecimiento económico, dependencia de la inversión extranjera, quiebra de empresas ante la apertura comercial e incremento de la pobreza. Otra de las razones por las que se implementó el neoliberalismo es que el Estado había crecido mucho y tenía empresas poco eficientes y productivas. Además, la economía mexicana dependía mucho del petróleo y el endeudamiento había aumentado considerablemente, pero con el cambio de modelo económico hubo más volumen de comercio para México. Acuérdense que este sistema no solo se introdujo aquí, sino en todo el mundo. Hay que decir también que el neoliberalismo redujo el tamaño del Estado cuando se privatizaron empresas como Teléfonos de México y los canales de televisión. Sí, e igualmente es importante tomar en cuenta que millones de mexicanos han sido marginados, porque no hay fuentes adecuadas de empleo. Entonces me gustaría dejarles unas preguntas y anoten sus respuestas en su cuaderno. ¿Qué consecuencias ha traído el neoliberalismo a México? ¿Sus comunidades se han visto beneficiadas con este modelo? ¿De qué manera? ¿Consideran que el neoliberalismo se ha transformado para beneficiar a la sociedad mexicana? ¿Por qué? Yo creo que pueden enriquecer mucho sus respuestas si platican con sus familiares acerca de lo revisado en esta sesión. Los invitamos a guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. No olviden practicar diariamente la paciencia, la tolerancia y el trabajo en equipo. Son muy importantes para continuar aprendiendo desde casa, sobre todo para aprovechar al máximo esta forma de estudio. ¡Hasta pronto!